Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal. Soy Daniel, aquí estamos para hablaros hoy de un tema relacionado con la acústica. Concretamente vamos a hablar del tratamiento acústico o acondicionamiento acústico en interiores. En interiores, en este caso, a salas de escucha, que al final es lo que nos compete y para lo que estamos aquí. Vale. No nos vamos a enfocar hoy, podemos dejarlo para más adelante, pero de momento hoy no nos vamos a enfocar porque requiere es un tema más peliagudo, en salas dedicadas de audio, en salas donde se requiere de un estudio pormenorizado y se requiere de un análisis muy exhaustivo. Nos vamos a enfocar principalmente a salas de uso doméstico, como el que podemos tener cualquiera de nosotros en nuestras casas, dentro de un ambiente familiar, y el que tiene la mayoría de usuarios que nos visitan y la mayoría de usuarios y aficionados de esta afición. Una sala es un salón, una sala de estar, un dormitorio que lo utilizan como sala de audición, pero también dentro de un ámbito familiar. Entonces nos vamos a dedicar a enfocar en ese punto. En primer lugar, vamos a definir un poco cuánto es importante la acústica o cuánto es importante un tratamiento acústico dentro del conjunto. Pues consideramos que la acústica pues, es muy importante. Lo único que la importancia es mayor cuanto peores son las condiciones de partida del recinto. Es decir, si nos gusta vivir o dentro de nuestro ambiente familiar tenemos una sala de audición con unas condiciones minimalistas, con poco mobiliario, con paredes totalmente reflectantes y paralelas, con apenas elementos absorbentes, sin sofá o sin alfombras, etcétera, pues bueno, ahí la acústica requiere un papel vital. Es decir, ni aunque tengas el mejor equipo de audición del mundo, te va a sonar muy bien eso. ¿Por qué? Porque las condiciones de partida son muy malas. El minimalismo y la acústica no se llevan muy bien, en este caso. Y el hecho de que el recinto tenga cosas y tenga elementos que absorban el sonido, que dispersen el sonido, etcétera, pues siempre es bueno para la acústica. Sin embargo, si ya tienes un recinto pues que tenga sus estanterías con sus libros, sus discos, sus alfombras, sus cortinas en la ventana, su mobiliario, etcétera, pues bueno, la acústica sigue siendo importante, por supuesto, pero ya no adquiere un papel tan vital como en el caso anterior. Es decir, puede que solamente con todo eso tengas una acústica aceptable, es decir, tengas unas condiciones acústicas de escucha aceptables o bastante decentes. Si digamos, tienes bastantes de todos estos elementos que he mencionado, ¿no? Que absorben el sonido y dispersan o crean un campo difuso lo mejor posible dentro de la sala de escucha. Entonces, una vez abordado esto, pasamos un poco a deciros, bueno, pues los tips más frecuentes que hay que tener en cuenta en una sala de audición, nada, 3 o 4 pinceladas nada más, que son, pues bueno, la disposición de los altavoces, que es importante, ¿vale? Que estén, si se tiene una sala rectangular, es importante que estén dispuestos en la zona estrecha para escuchar a lo largo, en lugar de al revés. Siempre es más beneficioso que estén, en este caso, por ejemplo, que esta es la zona estrecha, esa es la zona larga, pues siempre es mejor en esta disposición, escuchándolo frente a los mismos. La zona de escucha o el punto de escucha es importante que esté a una distancia al menos que la distancia que hay entre ambos altavoces para obtener un sonido estéreo adecuado. La famosa ley del triángulo equilátero, ¿no? Pues que la distancia entre altavoces sea la misma que de los altavoces al punto de escucha, pues no es que haya que cumplir la rajatabla, pero que al menos haya esa distancia. Si hay un poquito más, pues también es adecuado, depende de cada caso. También el oído nos da un poco la idea de si nos tenemos que acercar un poco más o alejarnos un poco más, pero bueno, todo eso es importante. Luego, aparte de la disposición de los altavoces y el punto de escucha, que tiene que estar adecuadamente colocado, es importante también las primeras reflexiones. Es decir, ¿dónde tenemos la superficie reflectante más cercana a nuestro punto de escucha? Desde el sonido que sale de los altavoces. Generalmente suelen ser las paredes laterales. Podría ser el suelo o el techo, pero generalmente suelen ser las paredes laterales. El sonido sale de cualquiera de nuestros altavoces, primera reflexión en la pared y luego
sale hacia allá y llega al punto de escucha que está en la posición opuesta a los altavoces. Entonces, es importante pues, que haya un tratamiento de absorción en esa zona donde se produce la primera reflexión. Eso luego lo veremos también con estos elementos que hemos traído aquí también para que los veáis un poco. Entonces, eso por un lado, las primeras reflexiones. Luego, otra cosa importante dentro de una sala, el tiempo de reverberación. Es decir, tiene que haber un tiempo de reverberación adecuado, que nos permita que haya un confort acústico adecuado. Que cuando hacemos una audición, pues nos sentamos que estamos en un estado placentero, ¿no? Pues que estemos disfrutando de ella, que no estés ahí, que hay de muchos rebotes, mucha reverberación. Eso es súper importante. Que se consigue, pues, con determinado mobiliario y también, por supuesto, con elementos acústicos o paneles acústicos, como posteriormente veremos. Luego, dentro de la sala también es importante que los altavoces pues, no estén muy próximos tampoco a la pared, a cualquiera de las paredes, ni laterales ni del fondo. Y luego también dentro de una sala hay que tener en cuenta también algunos aspectos como el campo difuso, es decir, una sala es mejor que sea un campo difuso, es decir, que al final un campo difuso significa que la energía sonora sea la misma en todos los lugares de la sala, principalmente en la zona de escucha, pero principalmente en la zona en toda la sala. ¿Vale? Entonces, ¿eso cómo se consigue? Pues con elementos difusores. Por ejemplo, una estantería llena de discos o de libros es un buen elemento difusor. Evidentemente, un difusor propiamente hecho, fabricado para tal propósito, pues es mejor, pero hace de elemento de difusión y todo eso siempre viene bien porque dispersan el sonido, no hay ninguna energía en una determinada frecuencia que se acentúe demasiado, sobre todo con los altavoces donde tienen un tweeter muy pronunciado, hace que puedan tener problemas de difusión. En este caso, por ejemplo, las Lyrites que tenemos aquí atrás, como son tipo full range, pues son menos susceptibles de generar problemas de difusión. No tienen tweeter, por lo tanto, la difusión que se suele producir en alta frecuencia pues prácticamente es inexistente con este tipo de altavoces. Pero bueno, ese es otro problema que nos podemos encontrar en las salas. Asimismo, también nos podemos encontrar, aunque no es fácil, en salas de uso doméstico, en salas más grandes, pues sí que puede ser más habitual, es el tema de los ecos flotantes. Imaginaros que por lo que sea, hemos dicho, hemos puesto paneles absorbentes por esta pared absorbente, qué bien, ya he puesto paneles absorbentes, corrijo esta pared, y luego resulta que el suelo y el techo no has hecho nada. Y el suelo es totalmente reflectante y el techo también. Pues, ¿qué puede suceder ahí? Pues que se crea una energía que tarda muchísimo tiempo en disiparse en esta dirección, mientras que la energía en esta otra dirección, pues se disipa muy rápido. Entonces, en lugar de oírse, aquí se oye un pum y cae seco, porque no hay un eco flotante, pues igual das una palmada y se oye pum pum. Eso significa que hay un eco flotante y es muy perjudicial porque se oye. Tú estás escuchando una reproducción musical y oyes ese rebote, y eso siempre es perjudicial. ¿Cómo se podría corregir? Pues bueno, se puede corregir con absorción en el techo o también en el suelo. En el suelo una alfombra tupida, como por ejemplo la que podéis ver aquí, pues siempre viene muy bien, porque ofrece una determinada absorción y por lo menos disipa parte de la energía que se pudiera producir en esta dirección. Todo esto son cosas que, bueno, tampoco quiero andar en tecnicismos ni en enfrascarse en temas de cómo absorbe por frecuencias y etcétera, pero son cosas básicas que se pueden tener en cuenta y dentro de un uso doméstico las podemos hacer cualquiera. Pero bueno, si aun con todas estas cosas de elementos básicos que podemos poner en casa, seguimos notando que la sala pues no está bien acondicionada y que las audiciones no las disfrutamos como deberíamos disfrutarlas, es importante realizar mediciones. Es importante pues ya hacer un estudio acústico y meternos a analizar la sala y sacar a la luz sus miserias. En un estudio acústico al final sacas a la luz determinadas cosas que quizás al oído no las detectes y por eso no estás disfrutando de tu afición favorita. Entonces, para hacer un estudio acústico, ¿qué es importante? Pues, bueno, ¿qué se necesita para hacer un estudio acústico? Pues se necesita, lógicamente, un micrófono. Aquí tenemos un micrófono, tiene que ser un micrófono omnidireccional, de respuesta plana, campo libre, como el que tenemos aquí.
hay micrófonos de determinados precios, este es un micrófono aceptable, bien, bueno. Luego necesitamos un PC y una tarjeta de sonido que puede venir insertada en el PC o puede ser una interfaz de audio como otro que tenemos, que solemos usar nosotros, que tenemos. Y luego dentro del PC tiene que haber un software de análisis acústico, lógicamente. El más conocido, que muchos de vosotros seguramente ya lo conoceréis, es Rune Echo Wizard, RIU, que el acrónimo es RIU, que es el Rune Echo Wizard, que encima es gratuito. Y bueno, pues para obtener tiene sus limitaciones, lógicamente, pero para sacarlo gordo, como se suele decir, esto es como para los errores flagrantes se ven. Esto es como el VAR en el fútbol. Cuando se hace así, que cuando hay un error muy grande, lo puedes detectar y lo puedes ver. Entonces, el Rune Echo Wizard para eso sirve. Luego hay otros softwares que también pues ya no son gratuitos, el Arta, que es más versátil, tiene más funciones también, y hay otros más caros también, bueno, el Smart, el Dirac, bueno, hay muchos software que se pueden utilizar para este cometido. ¿Y qué parámetros podemos utilizar, qué parámetros hay que medir con dichos softwares? Pues bueno, muy importante el tiempo de reverberación para saber qué confort acústico hay en tu sala, es decir, cómo te están afectando las reflexiones. El tiempo de reverberación para una sala de audición, como pudiera ser, por ejemplo, esta, que tiene unos 32 metros cuadrados aproximadamente, pues se recomienda que esté entre 0,30 y 0,35 aproximadamente. Esos son valores ya adecuados para este volumen. Y bueno, que nosotros lo hemos dejado en aproximadamente pues unos 0,34 por ahí, 0,35. Medias frecuencias, bajas frecuencias es un poquito más alto, pero bueno, es normal, un pelín más alto. Luego se tiene que analizar también con el analizador de audio, con el software, la respuesta en frecuencia, la respuesta impulsiva, pues se analizan las primeras reflexiones, se analizan las resonancias que pudieras encontrar en tu sala, que eso es muy importante también, sobre todo en baja frecuencia, midiendo con los dos altavoces. Bueno, se pueden hacer un montón de mediciones y sacar hacer un análisis exhaustivo de la sala, pero bueno, principalmente tiempo de reverberación, respuesta en frecuencia, respuesta al impulso, para analizar los principales defectos, sacar si hay ecos flotantes, si hay resonancias en baja frecuencia, y analizar la intensidad que tienen las primeras reflexiones. Eso, fundamental. Luego se puede hacer un análisis mucho más pormenorizado, pero eso es básico para sacar a relucir esas cosas. Y corrigiendo eso ya se puede tener unas condiciones aceptables en tu sala. Entonces, bueno, comentaros también que nosotros aquí en esta sala, esta sala que tenemos aquí en Valladolid, una sala de audición, hemos hecho todas estas pruebas, pero no hemos hecho un tratamiento acústico integral. Es decir, hemos hecho solo 4 cosillas, 4 paneles hemos puesto. ¿Por qué? Pues por doble motivo. El primer motivo y el principal, fundamental, es que la mayoría de los usuarios, la mayoría de la gente, no tiene una sala dedicada. Es decir, no tiene una sala en la que haya hecho un tratamiento acústico integral, poniendo sus resonadores, poniendo sus difusores, poniendo sus paneles, sus trampas de graves, etcétera. No los ha puesto. Entonces, la mayoría de la gente tiene una sala convencional dentro de un ámbito familiar, un ambiente doméstico, y ha podido poner a lo mejor alguna cosita, pero no la tiene dedicada. Y queremos que esta sala se asemeje a eso, ¿vale? La hemos hecho con el objetivo de que cuando un usuario venga aquí, pues asemeje lo que él pudiera tener en su casa, se vea reflejado aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues aquí se han corregido los defectos gordos, pero no se ha, aunque ahí, por ejemplo, hay una pequeña resonancia en muy baja frecuencia, pero no se ha tocado, no la consideramos importante, etcétera. Entonces, no se ha hecho con el principal objetivo de esta sala es que se asemeje un usuario cuando venga aquí pueda asemejar lo que escucha aquí a lo que escucha en su casa, y con ese objetivo se ha realizado. Y el segundo motivo por el cual tampoco se ha hecho es porque la acústica es muy puñetera y cualquier cambio que se produce en la sala puede afectar a una medición que hayas hecho. Me explico. En tu sala doméstica, en tu salón donde escuchas la música, también en esta sala, andas cambiando mobiliario, andas moviendo cosas, por la razón que fuera. Ahora el sofá le ponemos aquí, ahora allí, ahora ahí pones una estantería, mañana no está, ahora hay 3 personas escuchando, mañana hay 6, hoy solo estoy yo.
etcétera. Entonces, todas esas cosas pueden influir en la acústica, aunque sea poco. Y tú has diseñado tu resonador de Helmholtz muy bien diseñado, que absorbe a 34 hercios perfectamente, y resulta que por lo que sea, todos estos cambios que has hecho en la sala, se ha subido la frecuencia, la resonancia esa se ha subido de frecuencia y ya no te sirve. Bueno, pues ese es eso es el objetivo de lo que se ha hecho aquí. Siguiente, os comentamos, una vez analizado la sala y una vez descubiertas tus miserias y sacando los defectos graves que pudiera tener porque no estás a gusto escuchando, ¿qué puedes hacer? Pues poner algún panel acústico para poderlo corregir. Entonces nosotros aquí os hemos traído algunos, son paneles acústicos accesibles para todos los públicos. Nosotros aquí prácticamente no los hemos utilizado, pero están a vuestra disposición para que los podáis ver y probar y, bueno, pues para que los podáis adquirir o lo que queráis. Entonces, estos paneles acústicos que ahora os explico, mira, estos por ejemplo son paneles absorbentes. La función de estos paneles principalmente es de absorción, paneles absorbentes, pues principalmente de absorción en medias y altas frecuencias. A medida que aumentas el espesor del panel, pues aumenta el ancho de banda de la absorción, de su coeficiente de absorción. Entonces, estos absorben principalmente son de 7 centímetros de espesor, pues aproximadamente absorben de unos 300, 400 hercios hacia arriba. Tienen distintas configuraciones, distintas morfologías, pero bueno, digamos que todos tienen una curva de absorción bastante similar. Son bastante decorativos, se integran bien dentro de un ambiente familiar, se integran bien dentro de un uso doméstico, tienen también su acabado en madera, pues para que con el mobiliario que pueda haber en una casa estén bien integrados, y hay distintos tipos de morfologías, como son estos, ¿vale? Vamos a ponerlos por aquí, vamos a ponerlos aquí abajo. Hay distintos tipos, cada uno con su morfología, pero el objetivo principal es usarlos como elementos para reducir el tiempo de reverberación, porque como actúan bastante en medias frecuencias, se reduce bastante el tiempo de reverberación. Imaginaros que tenéis una sala donde pegas una palmada y se oye pu, 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 pu. Pues hay mucha reverberación. Entonces te llegan mucho sonido reflejado y con esto se reduce. También para primeras reflexiones, en la zona de la superficie reflectante más próxima a la zona de escucha. Reflexión especular, la ley del espejo, pum, pum. En esa zona puede haber un tratamiento de absorción con estos paneles. Otro tipo de paneles que tenemos, este tipo de panel, que básicamente el fundamento es el mismo, pero digamos que el ancho de banda de actuación es mayor. ¿Por qué? Porque lo primero, que tiene más del doble de espesor, es un espesor bastante grande, estos creo que son de 20 milímetros de espesor, 20 centímetros, perdón, de espesor, y tienen una configuración para poder ser puestos en esquinas. Estos en el mercado a veces los venden como trampas de graves, pero no son unas trampas de graves, sino que son elementos absorbentes con un ancho de banda mayor, que estos empiezan a absorber pues aproximadamente a partir de unos 100 y pico, 200 hercios. Estos están diseñados para que se absorba en un ancho de banda mucho mayor, pero absorben en graves, pero también absorben en altas, con lo cual no es una trampa de graves al uso, pero están muy bien. Luego tenemos otro tipo también de paneles absorbentes, digamos que con un cometido similar, pero estos son ya más decorativos, más bonitos también. Estos ya se pueden utilizar como cuadros acústicos. Tienen un diseño en fibra de vidrio, están hechos con fibra de vidrio, que es uno de los mejores materiales de absorción acústica que existen, si no el mejor, en el mercado. Tienen un acabado perfecto y puedes poner aquí tu disco favorito que está impreso y también pues sirven como elemento decorativo y cumplen el cometido de absorber en medias y altas frecuencias, reducir tiempo de reverberación, primeras reflexiones, etc. Estos hay en distintos, este es el disco de Dire Straits, el de Brothers in Arms, precioso, pero vamos, todos tienen el mismo fundamento. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos esto, que ya es un elemento difusor,
Antes que os hablaba un poco del tema de la difusión, que era importante en un recinto para que no haya ninguna energía en una determinada frecuencia que esté demasiado excitada, es bueno que el sonido se disperse, es decir, aquí llegan las ondas que salen de los altavoces y se dispersa en todas las direcciones. Se dispersa aleatoriamente para que, sobre todo, esto suele suceder en alta frecuencia, principalmente los que os comentaba de que unos twitteres muy pronunciados en los altavoces puede que tengas problemas de dispersión en tu sala en alta frecuencia. Pues con esto se podrían corregir, se suelen poner en la zona hacia donde apuntan los twitters, es decir, generalmente detrás de nosotros, en la zona orientada hacia el Twitter. Bueno, estos son tips básicos que suele suceder, pero no siempre es así. Para ello es conveniente siempre realizar una medición para ver dónde sucede ese exceso de energía que tenemos que hacer tenemos que poner el difusor para poder acabar con él. Bueno, este es un elemento difusor, pero tiene componentes de absorción. No es un elemento difusor, este tipo cuadrático. Tampoco os voy a andar con tecnicismos, ¿vale? Porque no es el cometido tampoco de este vídeo. Pero bueno, es un difusor de tipo cuadrático y tiene componente de absorción porque también tiene espuma de melamina para poder absorber. Es decir, hace de elemento. Este es un difusor con características absorbentes, con elementos absorbentes, mientras que estos, que os había dicho que eran paneles absorbentes, tienen también cierto componente de difusión. Todas estas láminas que hay de madera hacen que tengan cierto componente también de difusión. Con lo cual, si necesitas más difusión que absorción, esto. Que necesitas más absorción que difusión, te conviene mejor estos. Y yo creo que de los que tenemos aquí, los principales son estos. ¿Qué otros elementos habría? Pues ya serían las trampas de graves. Las trampas de graves son básicamente resonadores, que hay distintos tipos de resonadores, pero son peligrosos y yo sí que les recomiendo para salas dedicadas, evidentemente para corregir todas las resonancias, pero en salas domésticas que sufren muchos cambios, no soy muy partidario de poner resonadores, porque si no están muy bien diseñados, tienen cierto peligro. Que sepáis que tanto los paneles como esta sala de audición están a vuestra disposición para que podáis visitarnos y podáis verlos. Si tenéis cualquier tipo de duda, necesitáis cualquier tipo de asesoramiento respecto a tratamiento acústico, pues también estamos aquí para poderos ayudar, a vuestra disposición. Tenemos equipo de medición, disponemos de elementos de tratamiento acústico, tenemos los softwares de medición y estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que también podáis necesitar al respecto. Si necesitáis otro tipo de consulta, pues aquí estamos. Y yo creo que como resumen así, que no se me quede nada en el tintero, yo creo que es suficiente por hoy. Yo creo que igual más adelante podemos hacer un vídeo más para gente que quiera profundizar en el tema, donde ya podemos hablar de algún tecnicismo más, de algún parámetro que se pueda analizar con el software muy específico, cómo detectarlo, cómo no detectarlo, etcétera. Pero creo que por hoy no vamos a entrar en ese tema. Entonces yo creo que con esto nos despedimos. Muchas gracias por seguir a nuestro canal a todos, un fuerte abrazo a todos y muy buenas tardes. Hasta luego, gracias.